Fue un hombre brillante encima del cuadrilátero, pero abajo de él logró cambios importantes en la sociedad. Sin duda, por estas dos grandes combinaciones, es considerado uno de los boxeadores más influyentes de la historia. Alguien lo resumió en una frase simple que decía todo de él: flota como mariposa y pica como abeja. Sus peleas en 6 oportunidades fueron la pelea del año. Ganó en varias oportunidades el cinturón mundial, unificó los títulos, se dio contra los peleadores más importantes del momento, que hoy en día son de los pesos pesados más importantes de la historia. Produjo tanto dinero que hasta su promotor ilícitamente se llevó una gran cantidad de él. Muhammad Ali tenía el estilo necesario para ser diferente a los demás. Era potente, era fuerte, había logrado medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Si lo viéramos con los ojos del marketing de hoy en día, Muhammad Ali fuera perfecto, así como lo fue en su tiempo. Tenía tanto carácter encima del ring como abajo de él. Él mismo se adjudicó el nombre de el más grande, después de terminar una pelea y gritarlo fuertemente. Pero la verdad es que este adjetivo no le quedó para nada grande. La prensa y el público confirmaban que era el más grande. Y 40 años después de haber salido del ring, tenemos que hablar de su época dorada. Hoy la historia de la era de oro de Muhammad Ali. Muhammad Ali había nacido el 17 de enero de 1942. En el año de 1960, todo el mundo empezó a ver cómo un chico de 1,91 de estatura tenía un estilo diferente. La forma de mover sus pies lo hacían ver como que flotara encima del ring. A los 18 años consiguió lo que muchos hombres sueñan conseguir, y es una medalla de oro. Ahí empezaría la época de oro, no solamente por lo famoso que se convirtió en Estados Unidos, sino también lo que representaba para los afroamericanos, todo por su estilo y porque desde muy joven empezó una lucha política fuera del ring. Pero para esta historia, tengo un video en particular que te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción, del por qué Muhammad Ali es el hombre más influyente en la política mundial de toda la historia. Esto hablando de boxeadores. Si tomamos los cerebros de diferentes hombres, sería difícil identificar el de un hombre blanco o el de un negro. Hay que juzgar a la gente por sus acciones o por lo que hacen, no porque sea uno negro, moreno o amarillo. Yo juzgo su mentalidad, su corazón, sus acciones. Muhammad Ali tenía una carrera encima del ring que tenía que sacar adelante, con su estilo atractivo que volaba como una mariposa y pegaba fuerte, de modo que su rival caía al suelo directamente. Empezaría su carrera deportiva en ese año del 60. Debió de esperar 3 años en donde realizó 19 peleas. De las 19 peleas, solamente 4 hombres se fueron a decisión. Los otros 15 rivales perdieron todos por nocaut. Llegó la oportunidad por el título mundial de los pesos pesados. Esta pelea era contra Sonny Liston, uno de los hombres más importantes de la historia en los pesos pesados. Ese día ganó por nocaut en el round número 7. Era febrero de 1964 y en Miami, Florida, levantó por primera vez el título mundial de ring WBA y WBC. De Sonny Liston tengo la gran historia en las tarjetas, así también como de sus siguientes rivales como Floyd Patterson, George Chuvalo, hombres que perdieron las peleas contra Muhammad Ali. Para este momento era el año de 1966, 24 peleas y nadie había podido ganarle. Su último rival era Henry Cooper y evidentemente perdió contra el hombre que tenía magia encima del ring. Ya para este momento cautivaba a la mayoría del público que le gustaba el box. Encima del ring había un hombre talentoso que peleaba como nadie había peleado. Ali tenía un buen aspecto físico, una gran técnica cuando peleaba, tenía potencia en sus brazos, era carismático, tenía discurso político, tenía un carácter firme, tenía todo lo que se necesitaba para ser una estrella. Pero un año más tarde, 1967, que completaba su pelea número 29 y nadie había podido ganarle, se tendría que enfrentar contra los Estados Unidos. No era una pelea encima del ring, era una pelea fuera del cuadrilátero. Ali tenía 25 años, como diríamos, estaba en la flor de su juventud y en un momento en el que podía haber dado mucho más en el box. De los 25 a los 28 años es una gran edad para demostrar de qué se está hecho. Estos 3 años Muhammad Ali los perdió.
todo porque fue suspendido. Para más detalles de esto, el enlace en las tarjetas. 3 años después, de los 25 a los 28, le fue devuelta la licencia para pelear. Para este momento nadie había podido ganarle. En 1970, que volvió contra Jerry Quarry, ganaría la pelea, pero esta vez solamente tenía el título pesado de ring. Se enfrentarían al siguiente encuentro contra el argentino Oscar Ringo Bonavena. Era la pelea número 31 de Ali, y Ali había ganado 2 peleas después del regreso por nocaut. Ahora seguiría el rival más importante en la historia de Ali. Este era Joe Frazier. El 8 de marzo de 1971 pelearía por el título de ring y por los títulos pesados WBA y WBC, esta vez en Nueva York. Muhammad Ali perdería por primera vez una pelea. Era la pelea 32 y tenía solamente una derrota. Pero muchos pensarían que la época dorada de Ali terminaría, pero no. Espere un momento a que vendrán grandes momentos, mejores momentos para Muhammad Ali. De ahí venían victorias contra rivales tan importantes como Jimmy Ellis, Buster Mathis, George Chuvalo, Jerry Quarry, Floyd Patterson, para completar 42 peleas y solamente una derrota. Llegaría la segunda derrota de su carrera, esta contra Ken Norton en 1973, que le partió la mandíbula a Muhammad Ali, la historia en las tarjetas. Pero como Ali era de esos hombres que no se quedaban con las derrotas, el hombre que le ganaba a Ali tenía que someterse a la revancha. Así que vendría la siguiente pelea contra Ken Norton. Ese día ganó la pelea Muhammad Ali y vendría la revancha contra Joe Frazier. Esta vez en 1974, nuevamente en Nueva York. Ese día Ali cobraría venganza y le quedaría otro gran encuentro contra Joe Frazier. La siguiente pelea sería nada más y nada menos que contra el gran George Foreman. La pelea realizada en Zaire es una pelea muy polémica, pero de todas maneras Muhammad Ali ganó ese día por nocaut en el round número 8. Y aquí empezaría aún más a trascender Muhammad Ali en el mundo del box, porque ese día ganó los títulos pesados de ring WBC y WBA. Hay que tener en cuenta algo, los hombres que se enfrentaron contra Muhammad Ali no solamente fueron buenos, no, tienen un dato aún más interesante. La mayoría de ellos son los más importantes en la historia de los pesos pesados. De aquí Ali empezaría la defensa de su título contra Chud Quetner, Ron Lille, Joe Burner, y nuevamente contra Joe Frazier, ganándole la pelea, pues Frazier se retiró en el round número 15 en una legendaria pelea realizada en Filipinas. Ali seguía haciendo grande su historia y su época de oro continuaba, ganándole a rivales como Jimmy Jones, Ken Norton nuevamente, el uruguayo Alfredo Evangelista. Y para este momento, Ali ya tenía 35 años. Muchos saben que a partir de los 35 años, mantener un gran nivel deportivo es muy complicado. Vendría la pelea de 1977, esta contra Ernie Chambers. La pelea era por los títulos de ring WBC y WBA. Ali había defendido estos 3 títulos en 10 ocasiones, pero la pelea contra Ernie Chambers serviría como un parteaguas, un antes y un después, una época dorada y una época de declive en la historia de Muhammad Ali. Ali le aguantaría la pelea a Chambers porque todo mundo se dio cuenta que este Ali que estaba en el ring ya no era el mismo. Su médico le venía diciendo que ya era momento de retirarse, y ahora que nombramos la palabra médico, tenemos que hablar de la salud de Ali. Para conocer aún más detalles de la salud de Muhammad Ali, tienes que ver el video en el que tengo todos los detalles del retroceso en la salud de Ali. Enlace en las tarjetas y en la descripción. Y de aquí en adelante venía la hecatombe. Era la pelea número 57. Había perdido 2 y había ganado 55. Hubiese sido prudente para Ali retirarse. Su época de oro había pasado. Hasta ahí llegó su momento, su época dorada, pues vendría una pelea muy discreta contra Leon Spinks, un chico que apenas estaba empezando su carrera como profesional, y le ganó ese encuentro a Ali. Y como les decía, el declive de Ali estaba a las puertas y ya había empezado con la derrota contra Spinks. Se vengaría de Spinks, pero de quien no pudo vengarse fue de Larry Holmes, pues Holmes le dio una tremenda paliza en el año 80 y Trevor Berbick también le dio una gran paliza a Muhammad Ali en 1981.
Así que podemos decir que la época dorada de Ali fue desde el año de 1960 hasta el año de 1977. Pensaría que si aprendemos de los demás, un hombre que está empezando su carrera profesional debe de entender que tiene 15 años en un alto rendimiento. Hasta el mejor de todos los tiempos para muchos no pudo escaparse de los daños que trae este deporte, y más si se extiende la carrera hasta donde no se debe. Sin lugar a dudas, Muhammad Ali es uno de los hombres más importantes de la historia del box y nadie le puede quitar eso hasta el día de hoy. Si te gustó esta historia, suscríbete. Nos vemos en el siguiente video si Dios lo permite.